Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos aquí de estar reunidos para conocer las cosas que tú nos puedas enseñar en tu palabra. Habla en nuestras vidas, Señor. Es un tema que realmente toca a las familias en muchas ocasiones, así que permítenos entender la forma en que quieres que llevemos las cosas. Amén. Tomen asiento. En el camino a Padán Aram, Dios se le aparece a Jacob y Jacob hace una promesa y dice, si Dios de verdad está conmigo y me protege en este viaje y Él me provee de comida y de ropa, y si yo regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios. Y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios, y yo le daré a Dios 1/10 de lo que Él me dé. Seguimos. Bueno, entonces Dios cumplió su promesa. Y después de mucho tiempo, casi 20 años de trabajo, Jacob dice, ¿sabes qué? Es tiempo de regresar a mi casa. Muchas cosas han pasado en ese tiempo. Jacob finalmente ha conocido a Dios de la mejor manera, o de la manera dura en realidad, porque su vida pudo haber sido más sencilla, pero tuvo que sufrir un montón para finalmente reconocer que Dios siempre estuvo a su lado. Entonces regresa con sus hijos, que ya vimos que tenía 12, había conseguido mucho ganado, había conseguido muchas ovejas, había conseguido muchas riquezas, y era tiempo de llegar ya a su casa. Entonces dice que él envía un mensajero para ver si su hermano todavía estaba enojado, si todavía lo quería matar. Entonces dice que envió un mensajero y dice, humildes saludos de tu siervo Jacob. Hasta el momento estuve viviendo con el tío Labán y ahora soy dueño de ganado, de burros, rebaños de ovejas, de cabras y muchos siervos, tanto varones como mujeres. He enviado a estos mensajeros delante para informar a mi señor de mi llegada, con la esperanza de que me recibas con bondad. Entonces él envía a una persona para ver pues qué tal le está yendo, ¿verdad? Como si su hermano todavía tenía odio hacia él. Entonces dicen que su hermano le dice, ¿sabes qué? Sí, está bien, lo voy a recibir. Pero hay algo, dice, hay algo interesante aquí. Nos encontramos con su hermano Esaú y ya viene en camino a su encuentro con un ejército de 400 hombres. Jacob quedó aterrado con la noticia, entonces separó a los miembros de su casa en 2 grupos y también a los rebaños y a las manadas y a los camellos, pues pensó, si Esaú encuentra a uno de los grupos y lo ataca, quizás el otro grupo pueda escapar. Entonces él estaba muy asustado, dijo, bueno, esto aquí puede terminar en una guerra. Y esta oración la vimos la semana pasada, decía, entonces, oh Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, tú me dijiste, regresa a tu tierra y a tus parientes, y me prometiste que me tratarías con bondad. No soy digno de todo el amor inagotable y de la fidelidad que has mostrado a mí, tu siervo. Cuando salí de mi hogar, crucé el río Jordán y no poseía nada más que mi bastón, pero ahora todos los de mi casa ocupan 2 grandes campamentos. Oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga para atacarme a mí y también a mis esposas y a mis hijos. Pero tú me prometiste, ciertamente te trataré con bondad y multiplicaré a tus descendientes hasta que lleguen a ser tan numerosos como la arena a la orilla del mar, imposibles de contar. Él hace otra oración, esperando que Dios escuche esta oración y algo pase en esa relación entre los hermanos. Entonces, miren, solamente para que se den cuenta más o menos de las cosas que tenía, ¿verdad? Una parte del regalo que le iba a enviar a su hermano eran 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas con sus crías, 40 vacas, 10 toros, 20 burras y 10 burros. Parece bastante, ¿verdad? Entonces, bueno, él hizo dos grupos. Mandó el primer grupo, unos hijos con su esposa, y mandó otro grupo con su otra esposa, y él iba atrás, ¿no? Entonces dice que cuando iba al grupo le decían, miren, cuando les pregunte Esaú quiénes son ustedes van a decir que todas estas cosas son de Jacob, pero él se las envía como regalo. O sea, él estaba enviando regalos como para tratar de calmar a su hermano. Así que lo envió 2 veces, ¿verdad? Envió un grupo y otro grupo. Entonces la historia dice así. Entonces Jacob levantó la vista y vio a Esaú, quien se acercaba con 400 hombres. Por eso repartió a los niños entre Lea y Raquel y sus 2 esposas esclavas, colocó en el frente a sus 2 esposas esclavas con sus respectivos hijos, después a Lea con sus hijos y por último a Raquel. Entonces Jacob se adelantó a todos ellos. Cuando se aproximó a su hermano,
se inclinó hacia el suelo 7 veces delante de él, dice que se inclinó, ¿verdad? Hizo esto aquí 7 veces en el suelo, como hacían en esos tiempos, en esas tierras. Y aquí dice algo interesante. Entonces Saúl corrió a su encuentro, lo abrazó, puso los hombros alrededor de su cuello, lo besó y ambos lloraron. ¿Sabe qué? En 20 años Dios también había tratado con Esaú. Esaú había sido alguien que había tenido muy en poco la bendición de su padre, lo que significaba ser el primogénito, la relación con Dios. Así que todo ese tiempo también Dios trabajó en el corazón de su hermano Esaú. Entonces yo me imagino que cuando vio a su hermano después de 20 años, imagínense que Nehemías se va, qué sé yo, a Europa a estudiar, se va a Alemania a estudiar. Y que se va a España a estudiar. Y se separan 20 años. Entonces cuando se vuelvan a ver, va a decir, uy, mira, Nehemías está delgado. Y el otro va a decir, uy, no, tú te engordaste en cambio. Y van a correr y se van a abrazar. Y van a recordar cuando eran niños, cuando iban a la célula, cuando iban a la escuela, cuando iban a la panadería, cuando corrían en el barrio, cuando jugaban en el parque. Yo sé que todas estas cosas pasaron por la mente de Esaú. Porque eso a mí me ha pasado cuando a veces paso por una escuela y veo, mira, yo estudié allí. O veo a mi hermano, a veces veo fotos de mi hermano y digo, mi hermano ha crecido tanto. Entonces toda esa situación, todo ese amor que estaba en el corazón de ellos volvió a nacer por la intervención del Señor. Porque recordemos que Jacob oró. Ahora, esto que está aquí, este caso de reconciliación, es algo muy importante dentro de la familia. Dentro de la familia no debe existir rencor. Si su mamá la castiga, de pronto usted se va a sentir enojada con su mamá. Si su papá le llama la atención, pues usted se va a sentir enojado con su papá. Ahora, hay casos más críticos, cuando por ejemplo los padres se separan, por ejemplo, voy a poner este caso, los padres se separan. A veces ya los vimos también en una clase, cuando vimos que los padres se alinean para hablar mal del uno y se genera resentimiento entre padres e hijos, cuando la Biblia nos llama a estar unidos. Aún más, es más complejo en los casos donde las familias se han separado. Pero en medio de eso, Dios puede trabajar para que exista una buena relación. Entonces, no le guarde rencor a su tío. Si su papá por algún motivo la abandonó, si su mamá la abandonó, pues no hay por qué guardar rencor. Y vamos a ver que, solamente como para cerrar este ejemplo, vamos a ver que la Biblia dice, si vas a poner tu ofrenda en el altar, acuérdate allí mismo de tu hermano, si tiene alguna queja contra ti, deja allí tu ofrenda y vete y primero reconcíliate con tu hermano. Bueno, mire, entonces no se puede uno presentar ante Dios si primero no está reconciliado con su hermano. Dice así, además no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras aún siguen enojados. Mire, tremendo también esta situación. O sea, no debemos dejar que el enojo, la ira, el coraje que podamos tener contra un familiar, contra un pariente, contra un amigo, contra un tío, permanezca más allá antes de que termine el día, ¿no? Usted tiene que tratar de sacar eso de usted. Bueno, finalmente ellos se separan. Jacob va a ir a una tierra, Esaú ha ido también que no necesitaba las cosas que Jacob le ofreció, pero sin embargo las aceptó por la insistencia de Jacob. Pasa un tiempo, la esposa, la más amada de Jacob, que se llamaba Raquel, queda embarazada y teniendo su último hijo muere. Imagínense, muere y deja a un niño prácticamente en la orfandad. Entonces, este niño se llamó Benjamín y era el último de los hijos de Jacob. O sea, creció sin mamá, ¿verdad? Esta historia tiene otras connotaciones que las veremos en las siguientes semanas. Ahora miren, ¿por qué es malo guardar rencor? Yo hice una investigación pequeña, no sumamente rápida, ¿no? Y dice así, ¿cuál es el impacto de tener rencor, de llevarte mal con alguien? Dicen, en la salud física, dice, pasa con estrés crónico, se eleva el cortisol, el sistema inmunológico, es decir, lo que permite que no nos enfermemos tanto, se debilita, y problemas cardiovasculares. O sea, está comprobado que el guardar rencor, que el tener coraje, que el no saber perdonar, lastima el corazón. Usted está joven, pero con el tiempo esas cosas lastiman, al punto de que hay personas que a los 40, 50, 60 años mueren, muy jóvenes relativamente. ¿Por qué? Porque de pronto no supieron sacar ese coraje, esa rabia, ese rencor rápidamente. Dice, por ejemplo, el impacto en la salud mental, dice, ansiedad y depresión.
De pronto usted sabe lo que es estar triste de pronto, pero la depresión es un sistema, o mejor dicho, una condición tan crítica que la persona se tira en su cama y no se levanta. No se puede levantar, no se puede bañar, no puede comer, simplemente ya no quiere vivir. Y eso es una situación bastante crítica. Hay personas a las que estas enfermedades las ha llevado al suicidio. ¿Ya? Y es algo que no se ve. Un gran porcentaje de personas que pasan por el suicidio ni siquiera muestran tristeza. A veces hay personas que uno las ve sonriendo y todo, pero ¿y qué le pasó? ¿No? Dejó una carta y se mató. ¿Ya? O la ansiedad es esa desesperación por el futuro, ese miedo por el que vendrá. Dice deterioro cognitivo, dice la hostilidad y el cinismo derivados del rencor pueden afectar a la capacidad de pensar con claridad. A veces incluso hasta la ira nos puede llevar a cometer cosas imprudentes. El aislamiento social, pues la persona que está con rencor pues no quiere ver a nadie, se aísla de su familia o lo que sea. Dificultad para disfrutar el presente, el deterioro de las relaciones y el encarcelamiento emocional. Bueno, entonces lo que quiero dejar esta noche como reflexión es que en la familia no puede existir rencor. No odia a su papá, no odia a su mamá. Si las cosas entre ellos han salido mal, usted no tome un partido. Bendiga a su papá, ore por su mamá, ¿verdad? Si se pelea con su hermano porque le quitó algo, por alguna situación, miren, ellos se pelearon por herencias y sin embargo Dios permitió que se reconciliaran. Entonces, no se enoje con su hermano, no se enoje con su hermana, con su primo, con su prima, para los que estamos casados, con nuestro cónyuge. Entonces, no dejemos que ese coraje cruce la noche, ¿verdad? No se duerma con ese coraje, porque al quien más daño le hace es a usted mismo. Ya vimos las consecuencias a nivel cognitivo, en el corazón, a nivel del sistema inmunitario. O sea, la Biblia lo dice, ¿no? O sea, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, porque finalmente el daño es para nosotros mismos. Póngase de pie que vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos hablas. Permítenos perdonar, Señor, a las personas que nos hicieron daño. Permítenos, Señor, arreglar también las cosas a las personas que lastimamos. No permita, Señor, que de nuestro corazón crezca rencor contra nuestros padres, contra nuestros abuelos, contra nuestros tíos. Permítanos llevar una buena relación con nuestra familia, porque al final de los días, cuando estemos en la peor situación, será ellos en quien podamos encontrar consuelo, ayuda, y también que ellos puedan contar con nosotros. Gracias, Señor, por este día. En el nombre de Jesús, bendice a estos jóvenes en sus colegios, en sus escuelas. Danos salud, Señor. Bendice a cada madre, a cada abuela, Señor, a cada esposa que se encuentra aquí, a cada hermano, Señor, y ayúdanos a vivir para ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.